nada más, eso, ya empezamos a grabar, entonces ahora sí, ya para hablar formalmente todo, no se preocupe. Listo, entonces. Buenos días, buenas tardes, según corresponda. Buenas tardes, profesor Jordi Ferrer Beltrán, y buenos días, profesor Jorge López. Nos acompañan hoy aquí varias personas que deseo presentar, entre ellas Carolina Ovares Sánchez, quien es la presidenta de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica, varios miembros de la asociación, entre ellos Alejandro Guevara, Jairo Arias, José Francisco Herrera, José Cisneros, por lo menos de los que puedo ver por acá, y estudiantes del curso de métodos de investigación, con los cuales estoy profundamente agradecida por haberse unido. En nombre de la Cátedra de Procesal Civil, la Cátedra de Métodos de Investigación y la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica, les doy la bienvenida a este evento. La dinámica va a ser más o menos así. El profesor Beltrán contará con 40 minutos para exponer sobre el tema de la concepción persuasiva y la concepción racionalista. Don Jorge López dispondrá aproximadamente 20 minutos para replicar y posteriormente abriremos el espacio a la interacción con el público. Ahora bien, antes de comenzar, quisiera tomarme un par de minutos para contextualizar esta actividad. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Qué ha pasado con el desarrollo teórico procesal en el mundo latino en las últimas décadas? Por un lado, podríamos ubicar lo que Daniela Catino denomina el clásico abordaje procesalista de la prueba. Tradicionalmente, la doctrina procesal se ha enfocado en distinguir el término prueba en cuanto a elemento, objeto, procedimiento, medio o sujeto, o ya sea describir o prescribir cuestiones sobre los distintos sistemas de valoración de la prueba, o bien al análisis descriptivo o crítico a propósito de la regulación procesal de la prueba en distintos ordenamientos jurídicos. A eso le denominamos la tradición clásica procesalista. Sin embargo, desde hace aproximadamente unas décadas comienza a desarrollarse, al menos en lo atinente a la teorización de la prueba en el marco del derecho continental, una nueva línea teórica de pensamiento. Esta línea imprime lo que Diego del Vecchi ha denominado el giro epistémico en el tratamiento de la prueba jurídica. Con base en esto, ¿qué distingue entonces el giro epistémico del abordaje procesalista clásico? En primer lugar, hace hincapié en temas de suma importancia procesal, pero normalmente no abordados bajo la concepción clásica. Por ejemplo, se empieza a considerar circunstancias, condiciones y problemas de razonamiento probatorio en tanto empresa orientada al conocimiento de los hechos, el papel o la función de la prueba en relación con el enunciado fáctico acreditado como probado, la relación entre verdad como correspondencia y los objetivos institucionales de los procesos judiciales, y a su vez la relación entre eso y la justicia de la decisión o la aplicación de la norma. También se considera la relación entre evidencia y justificación de la verdad o las concepciones subyacentes, ya sea en la doctrina procesal o en las efectivas prácticas de los juristas, a propósito de las relaciones entre prueba, verdad y convencimiento judicial. Este es el primer elemento que distingue el giro epistémico, pero el segundo de ellos es que se comenzó a nutrir la teorización procesal con teorías, matrices conceptuales y herramientas analíticas de disciplinas como la filosofía del derecho, la lógica y en especial epistemología, que dicho sea de paso, es la disciplina filosófica que se ha encargado durante siglos de la teorización sistemática a propósito de temas como verdad, evidencia, justificación de la verdad, creencia en la verdad, etc. En los últimos años, esta nueva vertiente ha cobrado fuerza y hoy cuenta con una producción académica importante, incluida una maestría en razonamiento probatorio que ofrece la Universidad de Girona. En este marco histórico y conceptual es que se ubica esta actividad. Sin más que añadir, procedo a presentar a los profesores que hoy me acompañan. El profesor Jordi Ferrer Beltrán es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona y director de la Cátedra de Cultura Jurídica. Es también codirector de Quaestio Facti, revista internacional sobre el razonamiento probatorio, y codirector de la colección Filosofía y Derecho de la editorial Marcial Pons. Cuenta con numerosas publicaciones en diversos temas de filosofía del derecho. En el tema particular del razonamiento probatorio, resaltan la valoración racional de la prueba,
Prueba y verdad en el derecho, y su más reciente obra, Pruebas y convicción, estándares de prueba y debido proceso. El profesor Jorge Alberto López es doctor en Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid y profesor y coordinador de la Cátedra de Derecho Procesal Civil de la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que conoce en tercera instancia asuntos civiles. Cuenta con numerosas publicaciones en el ámbito procesal civil, entre ellos cursos y manuales sobre el derecho procesal civil. Esto lo que quiere decir es que don Jorge es artífice, al menos en nuestro medio, de la doctrina procesal civil con la cual los y las estudiantes son formados en esta facultad. Dicho esto, entonces, solo resta comenzar. Le cedo en este momento la palabra al profesor Ferrer Beltrán. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Es un placer para mí acompañarles esta mañana, mañana costarricense, tarde gironina, y hacerlo en una actividad en la Cátedra de Derecho Procesal Civil de la Universidad de Costa Rica, que tiene una importancia regional, además, tremendamente grande, y es un espacio desde el que creo que vale mucho la pena poder decir las cosas que hoy diremos aquí. Quiero agradecer muy especialmente a los profesores de la cátedra, empezando por su titular, el profesor Jorge López, no solo obviamente la invitación a participar, a estar con ustedes hoy, sino también muy especialmente al profesor Jorge López, pues su disponibilidad para acompañarme en la exposición, para hablarles sobre la concepción persuasiva y la concepción racionalista de la prueba. También, sin duda, a la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica, a su presidenta, Carolina Ovares, a Ana Lucía Blanco, a Jairo Arias y a todos los miembros de la asociación que es muy activa, que tiene siempre, además, una especial disponibilidad y cariño hacia los filósofos del derecho que trabajamos en Girona, y esto pues no puedo más que apreciarlo, al menos desde el punto de vista personal. Quiero además, antes de empezar, animarles a que a los alumnos que nos acompañan, que no solo pregunten al final, háganlo, no tengan problemas, no piensen, será una tontería lo que estoy pensando. La única manera de descubrir que no es una tontería es decirlo. Así que háganlo, hablen, pregunten, o formulen las críticas o las dudas que tengan. Solo así se aprende, o así es como se aprende más. Así que háganlo. Y si por ahí durante la intervención, durante mi presentación, tienen algún problema de comprensión de las cosas que vaya presentando, también interrumpan y pregunten. Estaré muy feliz de poderles contestar en la medida de mis posibilidades. Les voy a compartir un pequeño PowerPoint, casi en contra de mis principios religiosos. Suelo ser un profesor que solo quiere, si el aula es muy grande, solo quiere el micrófono, y si no es muy grande, no quiero nada. Déjenme hablar y ya está. Pero creo que un pequeño esquema a los efectos de lo que hoy hablaremos puede ser de utilidad. Entonces, vamos a ver si el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Creo que no puedo. Entonces, creo que ya te habilité. Revisa si ahora sí, ya me deja. Perfecto. Entonces, vamos allá. Esto. Bueno, eso está bien. Ok, entonces el esquema es básicamente, la idea es contraponer esas dos grandes concepciones sobre la prueba.
en el proceso judicial. Esas dos grandes concepciones abarcan, yo diría, perfectamente nuestros últimos 400 o 500 años de historia en cualquiera de nuestros países, incluidos los anglosajones. En esto no hay una gran diferencia entre una tradición, la tradición del common law, la tradición anglosajona, y la tradición del derecho continental o del derecho romano-germánico, o como quieran decirlo. Puede haber diferencias en las evoluciones, en dónde se ha sostenido más una concepción u otra, pero esas dos concepciones, digamos, dominan el panorama fundamentalmente de estos últimos 400 años en todas las áreas culturales, al menos occidentales. Sinceramente, soy totalmente ignorante de qué pasaba en China o en India hace 400 años. Así que no les puedo decir nada al respecto. Pero sí del área occidental, estas dos concepciones han sido dominantes. Lo que presentaré no pretende ser un retrato de lo que sostienen unos u otros autores, porque evidentemente cada autor o cada legislación también tiene sus particularidades, y por más que se inserte dentro de una tradición o dentro de una concepción, pues hay particularidades y matices entre unos y otros. En teoría, en filosofía del derecho, solemos decir que en esos casos conviene trabajar a partir de modelos. Un modelo no pretende ser una descripción de cómo es la realidad, sino una especie de idealización de una concepción con sus caracteres que le dan unidad y que le dan también coherencia, y a partir de ahí después, en la realidad de las cosas, cada legislación y cada autor y cada línea de trabajo pues se adecua más o menos a uno de esos modelos, con lo cual tendríamos perfectamente, si después lo veremos, situaciones incluso en las que se produce una mezcla de los modelos. Creo que esta es en buena parte la situación actual en muchos de nuestros países, diría que tanto en Costa Rica como en España, la de mezcla de modelos, que me parece la situación absolutamente peor de todas en un sentido. Entonces, esta es una primera advertencia. Vamos a presentar algo que no es un retrato de la realidad, sino un modelo a partir del cual podemos comprender la realidad. En particular, dos modelos, el de la concepción persuasiva y el de la concepción racional. También, antes de presentar esas dos concepciones, quiero decirles algo. Y es que es precisamente por la especial predominancia que ha tenido la concepción persuasiva de la prueba, cuyas características veremos enseguida, que se puede explicar uno de los hechos que destacaba Ana Lucía Blanco anteriormente, y es la ausencia de la enseñanza en razonamiento probatorio en las facultades de Derecho, en nuestro entorno cultural. En nuestro entorno cultural prácticamente es muy difícil encontrar, yo diría, si miráramos las facultades de Derecho iberoamericanas, españolas, portuguesas y todas las latinoamericanas, tanto de habla española como de habla portuguesa, encontraríamos muy pocas facultades de Derecho que tengan entre sus disciplinas regulares en el currículum que se ofrece a los estudiantes formación específica, una materia específica en razonamiento probatorio. Va a ser muy escasa las ocasiones en que esto se encuentra. Desgraciadamente, esto se reproduce cuando vamos a los colegios de abogados, a las escuelas de fiscalía, a las escuelas judiciales, etc. Esta ausencia del razonamiento probatorio. Y la sorpresa, en cambio, es que cuando vamos, en cambio, al ejercicio profesional, tanto de un juez o de una jueza, como de un fiscal o una fiscal, como de un abogado o una abogada, el razonamiento probatorio forma parte central de su actividad diaria. ¿Cómo es que
algo que es tan central en la actividad de cualquier profesional del derecho, está tan ausente de la formación de esos profesionales en su etapa formativa. Bueno, creo que tiene en buena parte que ver precisamente con esta concepción persuasiva de la prueba de la que vamos a hablar enseguida. Para caracterizar los dos modelos, he usado 4 ítems. Veremos 4 ítems en un modelo, 4 ítems en el otro modelo, 4 características definitorias de esos modelos, de esas concepciones, que tienen que ver fundamentalmente con distintos elementos del diseño procesal en materia probatoria. Esos 4 elementos, veremos también, son perfectamente coherentes entre ellos en cada una de las concepciones, pero incompatibles entre ellos de una concepción a la otra. Por tanto, empecemos por la concepción persuasiva y por su primer elemento definitorio, elemento caracterizador. Un elemento que responde a la pregunta ¿qué significa que un hecho o un enunciado sobre los hechos está probado? ¿Qué significa que un hecho está probado? Bueno, la respuesta a la pregunta ¿qué significa? Es la respuesta por el concepto de prueba. ¿Cuál es el concepto de prueba con el que trabajamos? ¿Qué es lo que decimos cuando decimos que un hecho está probado? Tanto cuando lo dice el abogado, dice, bueno, con las pruebas que he presentado, señor juez o señora jueza, estimo que el caso que presento tiene estos hechos que han resultado aprobados. O lo mismo sucede si lo dice un fiscal, y lo mismo sucede si lo dice un juez o un tribunal en su resolución judicial. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está diciendo cuando dice que está aprobado? Bien, pues muy simplemente para la concepción persuasiva, esto está vinculado con las creencias del juzgador. Lo que quiere decir que un hecho está aprobado es pura y simplemente que el juez alcanzó la convicción de que ese hecho ocurrió. Que el juez, la jueza, el jurado alcanzó la convicción de que ese hecho ocurrió. El convencimiento, la creencia, la certeza. Las palabras pueden variar y de hecho varían en la doctrina, en la jurisprudencia y en la legislación. Es muy habitual que se apele al convencimiento o convicción judicial. Igual que en el ámbito anglosajón es muy habitual que se apele a la noción de creencia. Se hable del término belief. Es decir, el juez debe creer, o el jurado debe creer, o debe tener una strong belief, una creencia fuerte, ¿no?, de que algo ha sucedido de un cierto modo. En todo caso, una creencia subjetiva del decisor. Lo que define que un hecho está aprobado es que el decisor, jurado, juez profesional, órgano unipersonal o juez o órgano colegiado, un tribunal, alcanzó la creencia. Ese estado mental consistente en creer que un hecho sucedió a partir de las pruebas presentadas al proceso. Es por esto que es tan habitual decir que el objetivo de la prueba en el proceso es convencer al juez, producir la convicción judicial, entendido como el objetivo de la prueba desde el punto de vista de los abogados, de las partes intervinientes al proceso y todavía muy especialmente incluso en el ámbito civil, el proceso civil. El objetivo de la prueba en el proceso desde el punto de vista de las partes es producir ese convencimiento judicial, porque esto es lo que define que algo está aprobado y porque de esta manera van a conseguir ganar el caso. Veremos algunas consecuencias de esta asunción conceptual que es crucial, ¿eh?, a los efectos de determinar el núcleo de la concepción. A partir de aquí tenemos ya un segundo elemento. Teníamos el primero, ahora convicción judicial, el segundo elemento, el principio de inmediación. La asunción del denominado principio de inmediación, en algunas partes denominado principio de inmediatez, es la misma cosa. Principio de inmediación en términos de que es el juzgador que ha estado presente en
la práctica de la prueba, el que tiene que tomar la decisión, el que tiene que valorar esa prueba y tomar la decisión sobre los hechos. Por tanto, nadie que no haya estado presente en la práctica de la prueba puede interferir en esa valoración o en esa decisión probatoria. Y esto tiene dos elementos, uno que podríamos denominar incluyente y otro excluyente. El incluyente viene a decirnos que el juez, el juzgador de los hechos, juez, jurado, lo que fuere, el juzgador de los hechos tiene la obligación, debe estar presente en la práctica de la prueba. Por tanto, no debe ser realizada la práctica de la prueba, no debe ser realizada ante terceros, ante intermediarios, ¿no? Como se hacía una vez, el testigo declaraba ante un oficial del juzgado que tomaba más o menos notas según le parecía de lo que contestaba el testigo, que daba el acta hecha por el oficial del juzgado y en su caso después el juzgador leía el acta, pero no escuchaba ni veía al testigo declarar. En cambio, bajo el principio de inmediación, esta intermediación, este tercero que intermedia, no es posible, es el juzgador de los hechos el que tiene que estar directamente presente en la práctica de la prueba. Eso llamo una versión positiva, una versión incluyente del juzgador en la práctica de la prueba. Pero el principio de mediación, entendido de este modo fuerte que caracteriza la concepción persuasiva, tiene también una faz excluyente, un segundo elemento, la otra cara de la moneda, que ya no es positiva sino negativa en el sentido de excluir, de negar. ¿Negar qué cosa? Negar que cualquier otra persona que no haya estado presente en la práctica de la prueba pueda controlar, revisar, decidir al fin sobre los hechos. Y esto tiene un impacto muy grande, porque en particular significa que el juzgador de primera instancia acaba siendo soberano respecto de la decisión probatoria. ¿Por qué? Porque el tribunal de segunda instancia, el tribunal de apelación o incluso una Corte Suprema en sede de recurso de casación no puede reevaluar la prueba porque no han estado presentes en la práctica de la prueba. Dado que no tuvieron inmediación con la práctica de la prueba, entonces no tienen legitimidad para controlar la práctica de la prueba. Esto, como decía, tiene un impacto importantísimo que se ha visto limitado en estos últimos años, pero que tradicionalmente tenía una implicación en términos de los recursos. La ausencia de recursos en materia probatoria. Un impacto respecto del diseño procesal y en particular del sistema de recursos. El sistema de recursos se limitaba o se limita en la concepción persuasiva a un sistema de recursos respecto de la cuestión iuris, no respecto de la cuestión facti. Hace unos años en España era habitual encontrar una misma cita en muchísimas sentencias de las audiencias provinciales, que son tribunales de apelación. En ese momento todavía no se había generalizado el uso de la informática y por tanto tampoco del copia y pega. Pero en cambio era habitual que todos tuvieran sus fichitas y entre sus fichitas que después copiaban y era su forma de copia y pega más tradicional, pues entre sus fichitas debían tener una que decía: no puede la parte pretender sustituir sustituir el convencimiento judicial por el suyo propio. No puede la parte pretender sustituir el convencimiento judicial por el suyo propio. Esto es, no puede la parte que recurre y alegando una mala valoración de la prueba pretender cambiar el convencimiento judicial del juez de primera instancia por el convencimiento judicial de la parte. Por el convencimiento no judicial, el convencimiento de la parte. ¿Por qué? Oiga, si decir que está probado es una cuestión de convencimiento, aquí el convencimiento que cuenta es el del juez.
y en particular por el principio de inmediación, el convencimiento del juez que ha estado presente en la práctica de la prueba. Y por tanto, tampoco se trata de cambiar ese convencimiento del juez de primera instancia por el convencimiento de un tribunal de apelación, que puede ser distinto, pero que no tuvo inmediación con la práctica. Siendo así, entonces, está vedada la posibilidad de revisión de las decisiones probatorias, de la decisión de las decisiones sobre los hechos al órgano de control en sede de apelación, es decir, al tribunal de segunda instancia. Siendo así, entonces, los recursos se limitan a la cuestión iuris y no a la cuestión facti. Esto ha ido cambiando, evidentemente, en estos últimos años, pero menos de lo que a veces parece, y en particular y sobre todo esa distinción entre el acceso a recursos en materia de cuestión iuris y cuestión facti la podemos ver todavía en materia de recurso de casación, que fundada en la especialidad del recurso de casación, etcétera, etcétera, también con algunos elementos adicionales. En cualquier caso, fíjense, ausencia de recursos en materia probatoria como una característica de la concepción persuasiva. Y nos aparece un cuarto elemento que ahora intercalé, y es la ausencia de motivación. En la concepción persuasiva de la prueba, el razonamiento probatorio no se explicita. La motivación de la decisión probatoria no se exige y está ausente de las sentencias. Si uno empieza a mirar hacia atrás, en nuestra historia jurisprudencial, la costarricense, la española, la chilena, la mexicana, etc., si uno empieza a mirar hacia atrás, va a encontrarse que cuanto más atrás vaya, cuanto más antigua sea la jurisprudencia, menos va a ser va a encontrar sentencias que en materia de pruebas estén motivadas. Atención a lo que me refiero con motivación. Atención a lo que me refiero con motivación. Porque motivar no es en absoluto explicar lo que ha sucedido durante el juicio. La parte actora presentó estas pruebas, la parte demandada presentó estas otras pruebas, se practicaron así y así, este testigo dijo y el perito dijo también. Y de todo esto entonces se concluye que se dan por probados estos hechos y por no probados estos otros. Esto no es exactamente motivar, esto es explicar lo que ha sucedido en el juicio, pero no justificar la decisión. Porque motivar es justificar. Bueno, y aquí tenemos un problema, porque la concepción de la motivación, las concepciones de la motivación también son diversas. Hay al menos dos grandes concepciones de la motivación, una que entiende la motivación de las decisiones judiciales como justificación, es decir, hay que justificar la decisión que se adopta, y otra que entiende la motivación de las decisiones judiciales, especialmente en materia probatoria, como explicación del íter mental. Explicación del íter mental que ha conducido ¿a qué? Al convencimiento judicial. Bueno, claro, decir lo que ha sucedido en la audiencia no es lo mismo que explicar el íter mental. Por lo tanto, esto tampoco sería motivación, ni siquiera en este otro sentido. Ahora bien, ¿puede justificarse o explicarse la decisión probatoria partiendo de esta concepción persuasiva? La realidad de las cosas es que no. Ni justificarse ni explicarse. Vamos a ver mínimamente por qué. No puede justificarse porque forma parte de la gramática de justificar, del concepto mismo de justificación, que solo pueden justificarse las decisiones o las acciones voluntarias. Yo ahora puedo estar sentado frente a otras personas y mover mi brazo, por ejemplo, para levantar la mano, y al mover el brazo golpeo a alguien que tengo cerca. Bueno, esa fue una acción voluntaria, aunque no quería golpearle, pero mi acción de levantar la mano fue voluntaria.
Quizás resulta que sí quería golpearle porque esa persona me había agredido primero y podría intentar hasta justificar mi acción de levantar la mano o mi acción de golpear a esa persona. Pero tendría sentido que si alguien pasa por delante mío, me golpea sobre la rodilla sin querer o queriendo, da igual, y se produce en mi pierna un movimiento reflejo. Y en ese movimiento reflejo, ya saben que cuando nos golpeamos en la rodilla, la pierna se mueve por simplemente por movimiento reflejo. Bueno, pues en ese movimiento reflejo yo golpeo a alguien. ¿Tiene sentido que se me exija justificación de mi acción? Pues no, mi acción de golpear a esa persona, de mover la pierna, no ha sido voluntaria. Y si no es voluntaria, entonces no puede ser justificada. La justificación exige voluntariedad. Si una acción no es voluntaria, no puede ser justificada. Justificamos la decisión de hacer algo, pero si no hay voluntariedad, tampoco hay decisión. Entonces, resulta que si decir que está probado, primer elemento de la concepción racional, es decir, que el juzgador se convenció, tenemos que preguntarnos si tener una creencia o tener un convencimiento es una acción voluntaria. Y la respuesta es que no. No es una acción voluntaria. No podemos decidir nuestras creencias. Los seres humanos no decidimos nuestras creencias o no decidimos cuando estamos convencidos de algo. Las creencias es un estado mental que nos sucede, que nos ocurre y que ni siquiera sabemos muy bien por qué. Pero sobre todo es algo que no decidimos. Decía Bernard Williams, un filósofo de la moral muy importante en el siglo XX, decía Bernard Williams que si las creencias fueran voluntarias, entonces podríamos decidir tener una creencia falsa. Probémoslo. En lugar de estar aquí escuchando a Jordi Ferrer, prueben ustedes a creer que están en este momento tumbados en la playa tomándose un mojito. Venga, créanlo. Créanlo. ¿Pueden? ¿Pueden creerlo? Seguramente no. Hace falta fumar algo, alguna otra cosa que nos ayude. Pero sin eso no podemos decidir creer que en lugar de estar escuchando a Jordi Ferrer, estamos tumbados en la playita tomando un mojito. Simplemente porque nuestras creencias no son resultado de un acto voluntario. Por tanto, si la prueba es, si decir que algo está probado es decir que el juez se convenció, entonces no le podemos pedir al juez justificación de su convencimiento, porque el convencimiento no es un acto voluntario. De ahí sigue que los autores que han sostenido la concepción persuasiva de la prueba, en España, por ejemplo, muy claramente y muy elocuentemente, por ejemplo, Andrés de la Oliva, hayan sostenido que, bueno, la motivación en materia probatoria en realidad no es exigible. Y no es exigible porque como justificación no cabe y como explicación del íter mental que ha conducido al convencimiento, en realidad no es posible tampoco. Y no es posible tampoco simplemente porque el cerebro humano, quizás el órgano más importante que tenemos, aunque algunos no lo demuestren o no lo crean, el cerebro humano es el órgano quizás más importante, pero también más opaco a día de hoy al conocimiento humano. Cómo funciona el cerebro es mucho más desconocido para nosotros mismos, nuestro propio cerebro para nosotros mismos, que cómo funciona la rodilla. Sabemos que golpeando la rodilla en un cierto lugar se produce un efecto reflejo, pero no sabemos qué causa nuestras creencias. ¿Qué causa que nosotros creamos que lo que dice un testigo es verdadero, le creemos al testigo? Y en cambio otra persona que escucha lo mismo, por ejemplo, otro miembro del tribunal que escucha lo mismo, escucha al mismo testigo decir las mismas cosas, en cambio no le cree.
que causó la creencia en uno y no causó la creencia en el otro. Bueno, nuestro cerebro funciona como una coctelera en la que están lo que hemos escuchado, nuestras percepciones, nuestra ideología, nuestros prejuicios, nuestros sesgos, nuestra religión, nuestros principios morales, nuestras preferencias ideológicas y también nuestra experiencia vital previa. Y todas esas cosas metidas juntas en una coctelera, pues las sacudimos bien y de ahí surgen las creencias. Pero ¿cómo inciden unos de estos elementos y cómo inciden otros, o cuáles son más importantes en cada caso y por qué? No lo sabemos ni nosotros. Ni nosotros muchas veces, al final, si tenemos que decir por qué hemos creído a cierta persona, no hemos creído a la otra, acabamos diciendo, no sé, es una cuestión de piel, yo lo escucho y no me crea confianza. Ni siquiera somos capaces de explicar eso. No somos capaces de justificar porque no es una acción voluntaria, no somos capaces de explicar por qué no es, porque el íter mental que nos conduce a un convencimiento es parcialmente al menos opaco a nosotros mismos. Y si no podemos ni explicar ni justificar, desde luego no podemos motivar. Y si no podemos motivar, no podemos exigir tampoco algo que no se puede hacer. Porque debe implica puede. Convicción judicial, principio de inmediación fuerte, ausencia de motivación, ausencia de recursos, son piezas de un juego de dominó. ¿Saben esos juegos de dominó? Ponemos las fichitas de dominó paraditas una frente a la otra a corta distancia, de tal manera que tumbando la primera ficha caen todas. Bueno, pues aquí algo así sucede. Asumiendo el punto de partida, esa respuesta conceptual a qué significa que un hecho está probado en un procedimiento, esa respuesta que dice que eso significa que el juez se convenció, el juzgador alcanzó el convencimiento, nos vienen después esas otras tres características. Y esto creo que explica por qué no tenemos esa formación en razonamiento probatorio en nuestras facultades, en las escuelas judiciales, etc. Porque si se trata del convencimiento, entonces lo máximo que podemos hacer es pedirle a alguien, bueno, pues decide honestamente, no seas un corrupto o una corrupta. Decide honestamente respecto de, escuchando a los testigos, a los peritos, etcétera, respecto de qué entiendes, qué te ha convencido y qué no te ha convencido. No hay nada más que hacer. Y si esto es así, tampoco hay nada más que enseñar. No hay nada que enseñar en las facultades. Es libre valoración de la prueba en el sentido de libre convencimiento. Y responde honestamente respecto de tu convencimiento. Vamos a la otra gran concepción, la concepción racional de la prueba. ¿Recuerdan cuál era la primera pregunta? La pregunta, ¿qué significa que un enunciado sobre los hechos está probado? Y también empezaremos en esta concepción por este punto de partida, porque determina todo lo que viene después. Para la concepción racional de la prueba, esta pregunta ya no tiene una respuesta que apele al convencimiento del juzgador, sino que apela a algo muy distinto, y es a la relación entre las pruebas existentes y las hipótesis sobre los hechos que se trata de probar. ¿Cuánto apoyan estas pruebas cada una de las hipótesis sobre los hechos? La persona que falleció falleció por un disparo que se produjo accidentalmente, o que la persona que falleció por un disparo que realizó voluntariamente Pedro, que habría cometido un homicidio. Pedro mató a Juan, o bien se produjo un accidente. Bien, ¿qué significa que está probado que Pedro mató a Juan? Pues para esta concepción, para la concepción racional, significa que hay corroboración suficiente, es decir, que la hipótesis de que Pedro mató a Juan tiene suficiente corroboración, suficiente contrastación, suficiente apoyo en las pruebas presentadas al proceso.
Esto nos llevará lejos, pero de momento con el concepto tenemos suficiente. El segundo elemento es una manera distinta de entender el principio de inmediación. Y es muy importante comprender que el principio de inmediación no es afirmado por una concepción, la persuasiva, y negado por otra concepción, la racional. Más bien, le dan distinto alcance y distinto fundamento. Pero el principio de inmediación está presente en las dos concepciones. Aquí, en cambio, la concepción racional tiene solo una de esas facetas que antes veíamos. Veíamos la faceta incluyente, la faceta exigente hacia el juez, que le requiere que esté presente en la práctica de la prueba, y la faceta excluyente, que impide que cualquier otro que no ha estado presente pueda controlar la valoración de la prueba. Aquí, el principio de inmediación se limita a la primera de las facetas. Exige del juez de primera instancia o del juzgador de primera instancia que esté presente en la práctica de la prueba para evitar intermediarios. Porque evidentemente cuantos más intermediarios, más posibilidades de error. Esto lo sabemos desde pequeñitos, nos enseñaron a jugar al juego del teléfono descompuesto. Y al jugar al juego del teléfono descompuesto, cuanto más larga es la cadena, alguien le dice al oído al primero algo y así va pasando la cadena uno a otro, otro a otro. Cuanto más larga es la cadena, más se deforma el mensaje. Cuantos más intermediarios, más posibilidades de error. Si queremos evitar los errores, entonces tenemos que eliminar intermediarios. El juzgador debe estar presente. Pero no solo debe estar presente para esto. Debe estar presente también para poder gobernar la realización, el seguimiento, el desarrollo del proceso. El juzgador debe estar presente para garantizar la práctica de la prueba en contradicción y garantizar una correcta comprensión de la prueba por parte del juzgador mismo. Solo si el juzgador está presente puede tener una participación en la propia práctica de la prueba, por ejemplo, solicitando una aclaración a un testigo o solicitando una explicación adicional a un perito. Solo si el juzgador está presente puede intervenir para gobernar la contradicción entre las partes y para garantizar la contradicción entre las partes en la práctica de la prueba. Por tanto, la inmediación se convierte ya no en una manera de valorar la prueba, sino en una manera de practicar la prueba, garantizando la contradicción. Pero no, entonces, en un impedimento para el control de la valoración de la prueba por parte de terceros. La inmediación no es, para la concepción racionalista de la prueba, un impedimento para el control de la valoración de la prueba en sede de apelación o incluso en sede de casación. Es cierto que el Tribunal de Apelación no ha tenido inmediación, pero esto no impide que pueda controlar la correcta valoración de la prueba hecha por el Tribunal de Primera Instancia. Sobre todo, además, si la práctica de la prueba se ha grabado registrado en vídeo y audio, de tal manera que incluso puede verla el Tribunal de Apelación. Pero no solo por eso, sino porque atendiendo a la motivación de la decisión, yo puedo perfectamente controlar la corrección del razonamiento inferencial hecho por el juez de primera instancia sin necesidad de haber estado ahí. Yo leo la sentencia, leo la fundamentación de la decisión y puedo perfectamente decir que si lo que realiza el juez de primera instancia es no otorgar fiabilidad a un testigo, por ejemplo, porque es una persona que se dedica a la prostitución y entiende el juez de primera instancia que entonces no es un testigo fiable para decir cómo sucedió un accidente de tráfico, pues fíjese, del hecho de que se dedique a la prostitución no se infiere en absoluto que no sea un testigo fiable para relatarnos cómo ha sucedido un accidente de tráfico. Por tanto, simplemente esa es una inferencia inadecuada y esto lo puedo controlar sin haber estado presente en la práctica de la prueba. Hay un espacio muy grande para el control de la valoración de la prueba por parte de tribunales superiores. Y esto nos ofrece la posibilidad de recursos.
pero sobre todo la posibilidad de recursos, a los que ahora ya tenemos el cuadro completo, gracias a la existencia de motivación. La posibilidad de recursos en materia probatoria. Ahora, como la inmediación no es un límite para el control de la valoración probatoria, entonces un tribunal de apelación, un tribunal incluso de casación, perfectamente puede controlar, tiene posibilidad de controlar la corrección de la valoración de la prueba realizada y de la decisión probatoria realizada en primera instancia. Pero esto solo se puede controlar adecuadamente si la decisión está motivada, porque solo a partir del control de la justificación, y ahora motivación entendida como justificación, solo a partir del control de la expresión de esa justificación puedo conocer las inferencias que se realizaron por parte del juzgador de primera instancia y si esas inferencias son correctas o incorrectas. Por tanto, esta concepción exige una adecuada y detallada motivación de la decisión judicial. Motivación que deberá contener la motivación individual, esto es, de la atribución de fiabilidad que el juzgador ha realizado a cada uno de los medios de prueba presentados, y de la motivación, de la justificación de conjunto, de la valoración de conjunto, esto es, qué grado de corroboración estima el juzgador que cada una de las hipótesis ha alcanzado a partir de las pruebas presentadas, y aún más. El primer concepto, el primer elemento, nos decía a la pregunta ¿qué significa que un hecho está probado? Significa que hay corroboración suficiente, que la hipótesis está suficientemente corroborada a partir de las pruebas presentadas. Pero esto nos lleva a la pregunta de cuándo es suficiente esa corroboración. Es un problema gradual. La corroboración es siempre probabilística, es siempre el razonamiento probatorio, es un razonamiento en este sentido probabilístico. Y por tanto, una hipótesis está más o menos corroborada, pero ¿cuándo esa corroboración es suficiente? Esa respuesta ahora no necesita de ser dada a partir del convencimiento del juez, sino a partir de lo que denominamos estándares de prueba, que deberán formar parte después de la motivación. Es decir, la motivación, como les decía, debe contener la valoración individual, la valoración de conjunto y la aplicación correcta del estándar de prueba a la decisión probatoria. ¿De qué se trata? Estas cuatro piezas, estos cuatro elementos, son también cuatro elementos que operan como fichitas de dominó, donde asumido el primero caen todos los demás. La concepción racional de la prueba es tan coherente internamente como la concepción persuasiva. Ambas son concepciones internamente coherentes. Sus piezas encajan perfectamente, como cuatro elementos de un puzzle, de un rompecabezas, que encajan perfectamente entre sí y nos ofrecen una imagen coherente. Pero como sucede con los rompecabezas, lo que no podemos hacer es mezclar piezas de distintos rompecabezas. Si intentamos hacer algo medianamente coherente con piezas de dos puzzles, lo que voy a tener es que las piezas no van a encajar ni visualmente ni entre sus ranuras. No van a ofrecernos un resultado coherente. Y esto es lo que hoy sucede, porque estamos transitando culturalmente en nuestros países de la concepción persuasiva que ha sido dominante durante muchísimos años, muchísimas décadas, a la concepción racional. Estamos considerando que la concepción racional de la prueba y algunos de sus elementos son cruciales desde el punto de vista de un adecuado desenvolvimiento del debido proceso y del Estado de Derecho. Pero si esto es así, estos elementos no los podemos adoptar de a poquito. No podemos adoptar la idea del convencimiento judicial, el elemento conceptual de la concepción persuasiva, pero añadirle recursos o exigirle motivación. No podemos adoptar la idea de la corroboración suficiente, pero un concepto de inmediación fuerte, o al revés. Lo que está sucediendo en nuestros códigos procesales es que mezclan las dos concepciones, mezclan piezas de distintos
rompecabezas. Y esto nos da un sistema procesal, un diseño procesal incoherente. Un diseño procesal que no es sostenible. Tenemos, pues, y voy terminando, que elegir entre una de las dos concepciones, o la concepción racional o la concepción persuasiva, pero comprarla entera, con todas sus características, o una o la otra. ¿Qué razones podemos tener para adoptar una o la otra? Me llevaría muy lejos desarrollar, y me requeriría mucho tiempo desarrollar cada una de las razones, pero fundamentalmente les diría lo siguiente. ¿Para qué queremos la prueba en el procedimiento? ¿Cuál es su objetivo? No el objetivo de las partes, sino el objetivo del diseño procesal. ¿Para qué hemos introducido una fase de prueba en el procedimiento judicial? Creo que el objetivo institucional, es decir, del diseño procesal, no del abogado, de la fiscal o del juez, el objetivo institucional de la prueba no puede ser otro que el de la averiguación de la verdad. La averiguación de la verdad no entendida como verdad procesal o verdad judicial, sino de aquello que sucedió en el mundo. Si realmente Pedro mató a Juan o no. Si realmente María cruzó la calle con el semáforo en rojo o no. Si realmente el accidente de tráfico se produjo de una manera o de otra. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que averiguar para aplicar correctamente el derecho. La aplicación correcta del derecho exige la averiguación de la verdad. ¿Quiere esto decir que no podemos sacrificar las posibilidades de averiguar la verdad en protección de otros valores, como pueden ser derechos fundamentales, etcétera? No quiere decir esto. Del mismo modo que en nuestra vida ordinaria tenemos valores y objetivos y a veces los sacrificamos para proteger otro valor u otro objetivo porque entran en conflicto. Yo tengo el objetivo de que mis hijas sean felices, pero esto puede entrar en conflicto con mi objetivo, que también tengo como padre, de que mis hijas tengan una buena educación. Y a veces puede suceder que ellos me digan, no, es que queremos ir a Disneyland París esta semana. Y yo digo, pues esta semana, chicas, toca ir al colegio. No, pero es que para ser felices queremos ir a Disneyland. Bueno, pues ahora el objetivo de ir a Disneyland es incompatible con el objetivo de tener una buena educación para esta semana y priorizamos el de la buena educación. Entonces, ¿quiere decir que ya no quieres que seamos felices, papá? No es eso. Eso es un chantaje emocional. Quiere decir simplemente que ante esos dos objetivos en esta situación en que entran en conflicto, priorizo uno o priorizo el otro. Y esto es lo mismo que hacemos cuando priorizamos el derecho a intimidad frente al derecho a la libertad de información o cuando priorizamos cualquier otro derecho fundamental frente a otro. También en este caso, en los objetivos del proceso, podemos tener objetivos en conflicto. Y a veces el de la averiguación de la verdad cede ante otro. Pero eso no quiere decir que dejamos de tenerlo. El objetivo institucional de la prueba en el proceso no puede ser otro que la averiguación de la verdad. Y ahora nos podemos preguntar, ¿y si ese es el objetivo institucional? Si para eso queremos la prueba en el procedimiento, ¿cuál de esas dos concepciones de la prueba es la más adecuada para ese objetivo? La respuesta, a mi modo de ver evidente, es que la respuesta adecuada, la concepción adecuada, es la concepción racional. Fundamentalmente porque el convencimiento, el elemento conceptual de la concepción persuasiva, no dice nada acerca de la verdad. Alguien puede estar convencido, fuertemente convencido, de un hecho a pesar de que sea falso, de un enunciado sobre los hechos a pesar de que sea falso. Nuestros convencimientos, nuestras convicciones, nuestras creencias no están causadas por la verdad. De hecho, como he dicho, tienen múltiples factores causales que tampoco incluso sabemos exactamente cómo opera cada uno de ellos. Pero nada dice acerca de la verdad el hecho de que yo crea un enunciado. Que yo lo crea no dice nada acerca de que sea verdadero. En cambio, que haya corroboración suficiente a su favor, que las pruebas le otorguen un cierto grado de probabilidad, sí dice algo acerca de su verdad. No nos dice que sea verdadero, pero sí nos dice
que tiene un cierto grado de probabilidad de ser verdadero a la luz de las pruebas presentadas. Esto es, la concepción racional es una concepción adecuada precisamente porque vincula indirectamente, a través del concepto de probabilidad, vincula la prueba con la verdad. Un enunciado sobre los hechos está probado si tiene un cierto grado suficiente de probabilidad de ser verdadero a partir a la luz de las pruebas presentadas en el proceso. Una concepción que vincula prueba con la verdad es una concepción que hace de la prueba un instrumento adecuado para perseguir el objetivo institucional de la averiguación de la verdad. Y ese objetivo institucional no es solo algo que se le ocurra a nuestros legisladores, es la única manera de hacer aceptable, de acuerdo al debido proceso, la aplicación del derecho. Es la única manera de dotar de sentido el debido proceso y el Estado de Derecho en la aplicación del derecho en el proceso judicial. Si esto es así, entonces la concepción racional de la prueba tiene a su favor no solo un argumento racional, sino también un argumento valorativo en el diseño del proceso. Pero insisto, entonces hay que comprarla completa. Comprarla completa, y con esto termino, significa darnos cuenta de que determinar que una hipótesis tiene un cierto grado de corroboración a partir de las pruebas significa tomar en cuenta muchísimos elementos respecto de los cuales sí hace falta formación. Necesitamos formación para valorar la prueba. Necesitamos formación para saber qué elementos de una prueba le atribuyen mayor o menor fiabilidad. Necesitamos formación para mejorar nuestras prácticas procesales. Esa es la formación en razonamiento probatorio. Esa es la formación que hoy día nos está dando y que en cambio una concepción racional de la prueba presupone y exige. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Beltrán, por tan magnífica exposición. Según cronograma, continuamos entonces con don Jorge López. Don Jorge, le cedo la palabra. Muy buenas tardes. En nombre de la Cátedra de Derecho Procesal Civil de la Universidad de Costa Rica, quiero expresarle un profundo agradecimiento al profesor Ferrer Beltrán por hacernos el honor de compartir con nosotros esa interesante exposición que suscita una serie de ideas interesantes. Agradecerle a la Cátedra de Métodos de Investigación de la Facultad de Derecho y agradecerle a la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica por haberme tomado en cuenta para estar en esta actividad. Y agradecerle a los organizadores, a todos ustedes que estoy seguro han hecho un gran trabajo para que el compartir con el doctor Ferrer Beltrán sea hoy una realidad. La ponencia del profesor suscita muchas ideas. Yo quisiera reconocer que ciertamente, de acuerdo con el profesor, hay una ausencia en la enseñanza sobre derecho probatorio, porque en las universidades lo que hacemos es ver el tema de la prueba en sus aspectos fundamentales: ofrecimiento, proposición, práctica, carga de la prueba, admisibilidad y el tema de la apreciación. En cuanto al tema de la concepción racionalista y la concepción persuasiva,
Yo sé que es una teoría que se viene abriendo camino en la doctrina procesal desde hace bastante tiempo. Y yo quisiera expresar algunas ideas con la finalidad, fundamentalmente, de recalcar lo que siempre le he dicho a mis alumnos, que tenemos que cuestionarnos todas estas creaciones científico-procesales y de cualquier otra naturaleza, porque siempre es posible decir que esas teorías no pueden estar exentas de algunos cuestionamientos. Y queda claro que yo no voy a decir que estoy en desacuerdo con estas teorías, solamente quisiera incentivar en quienes nos oyen, sin perjuicio de que el profesor Ferrer después, si hay tiempo, profundice en algunos detalles. Quisiera decir que hay algunas interrogantes que surgen cuando uno escucha al ilustre profesor Ferrer. Nos dice el profesor que nuestros códigos mezclan ambas concepciones y tal como se plantea, eso es cierto. Se dice que hay que comprar una concepción o la otra. Bueno, con una visión crítica podríamos cuestionar la razón. Ya el profesor dijo por qué no pudo explicar la razón práctica, por qué tiene que ser así. Y pensar por qué no podríamos combinar ambas concepciones para obtener un proceso que sea útil. Incluso el profesor Ferrer me desmentirá, yo no encuentro, o tal vez exista la posibilidad de combinar ambas concepciones y utilizar lo mejor de cada una para obtener un proceso útil. Nos dice que esa mezcla atenta contra la finalidad del proceso, que es la búsqueda de la verdad material. Y en esto yo concuerdo con el profesor Ferrer que aquí tenemos que hablar de verdad material, porque si nos quedamos con el tema de la verdad formal, el proceso no estaríamos renunciando a la posibilidad de que se dicten sentencias con base en lo que realmente sucede. Me cuestiono si para lograr el objetivo que tiene un proceso sea indispensable adoptar una concepción excluyendo la otra. Frente a la idea de que en la concepción persuasiva interesa el conocimiento de la persona juzgadora y en la concepción radical, en la concepción racional, lo que interesa es la corroboración suficiente, es inevitable preguntarse. ¿La corroboración suficiente excluye el subjetivismo de la persona juzgadora? Y aquí hay un tema, ¿verdad? Cuando hablamos de creencia y convencimiento, yo tengo la idea de que creencia es algo que puede no estar sustentado en ningún fundamento y el convencimiento requiere elementos para sustentarlos. Y hay una pregunta que también debemos hacernos. ¿Quién determina si hay o no hay corroboración suficiente? Bueno, quien determina si hay o no corroboración suficiente es la persona juzgadora. Para que la persona juzgadora determine que hay corroboración suficiente,
no necesita estar convencida. Yo creo que sí. El hecho de que la persona juzgadora esté convencida claramente no excluye su equivocación, como no podría excluir que se equivoque al hacer lo que en la teoría racionalista llamamos corroboración suficiente. En lo que respecta al principio de inmediación, me parece que el principio de inmediación pretende facilitar la apreciación de la prueba por parte de la persona juzgadora. Y en esta apreciación de la prueba está inmersa esa corroboración suficiente de la que nos habla el profesor. La idea, me parece a mí, no es excluir de la apreciación de la prueba a quien no haya practicado en su prueba, en su práctica, ¿no? Desde esa perspectiva, no es cierto que se excluya el control probatorio por parte del superior. Decía el profesor Ferrer que el cerebro humano está determinado por sus circunstancias. Quizá yo me esté ubicando en el contexto de la normativa procesal civil costarricense, que estamos de alguna manera estrenándola, que tiene muchísima influencia de la legislación española, pero que nosotros nos apartamos en muchos aspectos de algunas formas de regular los institutos en la legislación española. Para distinguir y delimitar ambas teorías desde la perspectiva de la motivación, se parte de una base que yo diría que es discutible. Ciertamente hay jueces que hacen largas sentencias y en materia de hechos lo que hace es un relatorio, sin establecer vínculos justificativos. Pero eso no es lo que quiere un sistema de justicia. Yo creo, tal vez equivocado, que eso no es lo que quiere nuestra legislación procesal civil actual. La motivación implica exponer lo que se entiende de la prueba, explicar el análisis que se hace para determinar si con esa prueba se corrobora el hecho trascendente o hay concordancia entre la hipótesis y la prueba. En el tema de recursos, se dice que en la concepción persuasiva hay ausencia de recursos en materia probatoria y que en la concepción racional sí existe ese control. A mí me parece que de lo que se trata es de admitir una opción o la otra. Claramente, la eliminación de un segundo examen sobre la prueba es limitativo de la búsqueda de la verdad real. Voy a ir, espero no agotar el tiempo, pero voy a ir ubicando al Código Procesal Civil dentro de esta temática, el Código Procesal Civil que tenemos en Costa Rica. Yo estaría muy contento que el profesor Ferrer le haga ese análisis a este código y nos pudiera explicar en algún momento en qué concepción podemos ubicar al Código Procesal Civil de Costa Rica. Nuestra legislación procesal civil no se refiere a convencimiento ni se refiere a corroboración. Tampoco se entiende que la persona juzgadora no se equivoca porque está convencido. Se exige hacer referencia concreta a los medios de prueba en que se apoya la conclusión y los criterios de apreciación de esos elementos con la debida fundamentación. En otras palabras, se exige una corroboración entre la hipótesis planteada por la parte y la prueba. Un pilar fundamental de nuestra legislación es el principio
de inmediación, pero no se excluye la apreciación de la prueba por otras personas juzgadoras. Tanto es así que permite el análisis de la prueba en segunda instancia y en casación con sustento en una disposición que quizá al profesor Ferrer no le va a parecer muy ajustada al principio de inmediación, y es que hay un artículo que dice que la utilización de medios tecnológicos no implica ruptura del principio de inmediación. Se exige la motivación de la sentencia estableciendo parámetros para hacerla, evitando que se haga un simple relatorio de los elementos de prueba. Se exige la referencia concreta a los medios de prueba en que se apoya la conclusión y de los criterios de apreciación de estos elementos, y se establece como un vicio de las sentencias la ausencia de fundamentación controlable incluso en apelación y en casación. Es posible revisar en una segunda instancia o en casación el tema probatorio. Es posible cuestionar la sentencia por error en la interpretación y error en la valoración de la prueba. El tribunal de segunda instancia solventa el tema de la inmediación utilizando medios de grabación de la imagen y el sonido, y desde esa perspectiva los tribunales de alzada no están limitados por la inmediación. Voy a terminar aquí. Agradecerle al profesor Ferrer Beltrán por esta llamada de atención sobre un tema realmente interesante al que vamos a tener que darle un profundo estudio, porque posiblemente mis opiniones estén desfasadas de toda esa gran cantidad de doctrina que se está produciendo sobre este tema tan interesante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Jorge, por su réplica. Antes de abrir las preguntas al público, quiero consultar al profesor Ferrer Beltrán si desea replicar. Puedo tomarme 5 minutos como mucho y abrimos el debate. Bueno, de nuevo reitero mi agradecimiento ahora ya habiendo escuchado atentamente la respuesta del profesor Jorge López a mi intervención inicial. Celebro muy sinceramente que el Código Procesal Civil costarricense, que evidentemente no conozco a profundidad y que acepto la invitación para que lo podamos revisar incluso juntos y tomar esa visión de conjunto en materia probatoria de cómo aborda estos problemas el código. Celebro, digo, que en buena parte, atendiendo a la presentación realizada por el profesor López, adopte elementos que en la caracterización que he realizado corresponden a la concepción racional de la prueba. Y creo que esos elementos pues cada vez más están presentes en nuestras legislaciones. Quiero señalar, sin embargo, un par de, digamos, un problema fundamental, en primer lugar, digamos, para terminar y antes responder a algunas de las observaciones realizadas. En particular, la idea de el subjetivismo vinculado al convencimiento o del no subjetivismo vinculado al concepto de prueba como corroboración suficiente. Nos decía el profesor López, bueno, y es que la corroboración suficiente elimina el subjetivismo, y la respuesta parecería ser que no,
si al final nos preguntamos, bueno, ¿y quién determina si hay corroboración suficiente? Y la respuesta es, bueno, el juzgador. ¿Y cómo lo determina? Pues de acuerdo a su convencimiento, es decir, si está convencido de que hay corroboración suficiente. Y esto parecería que nos lleva a que las dos concepciones, tal como yo las he puesto dicotómicamente de partida, vinculada una al convencimiento y la otra a la corroboración suficiente de cada una de las hipótesis, pues las dos concepciones finalmente acaban casi en el mismo lugar. No hay una diferencia tan grande entre ambas. Yo creo que esta es una, digamos, una imagen, una falsa imagen, ¿eh? de un espejismo de cómo operan las dos concepciones. Dejemos el derecho por un momento y pensemos en otros ámbitos. Pensemos, por ejemplo, en la decisión médica, el diagnóstico sobre una enfermedad. Y preguntémonos qué hace que sea correcto un diagnóstico. Un diagnóstico es un enunciado sobre los hechos, en este caso, sobre los hechos de la enfermedad que tiene el paciente, qué ha sufrido el paciente, de qué ha muerto el paciente. Esto también puede ser un hecho pasado. ¿De qué ha muerto el paciente? ¿Eh? ¿Cuál es la causa de la muerte? ¿O cuál es la causa del dolor de estómago que tiene el paciente que el médico está atendiendo? Este es el aspecto del diagnóstico, después viene el aspecto del tratamiento que tiene otras particularidades. Pero desde el punto de vista del diagnóstico, ¿qué hace correcto el diagnóstico? Bueno, es muy distinto decir que lo que hace correcto el diagnóstico es que el médico esté convencido del diagnóstico, a decir que lo que hace correcto el diagnóstico es que ese diagnóstico es el que tiene una corroboración suficiente a partir de las pruebas diagnósticas realizadas y de los elementos de juicio aportados incluso por el propio paciente, su experiencia. Oiga, me duele aquí, me duele de esa manera, me duele más cuando me levanto, me duele más cuando hago ejercicio, ¿no? Hay muchos elementos que forman parte de la decisión que son aportados por el propio paciente. Bueno, si decimos, si la respuesta es que lo que hace correcto el diagnóstico es el convencimiento del médico, ¿cómo después podemos decir que el convencimiento es equivocado, que el diagnóstico es equivocado? Para decir que el diagnóstico es equivocado, tenemos que tener un criterio de corrección independiente del hecho de que el médico lo crea. Porque si el criterio de corrección de una decisión, en este caso de la decisión del diagnóstico, es el convencimiento del médico, entonces por definición cuando el médico está convencido, eso es lo que es correcto. ¿Cómo hacemos para atribuir responsabilidad médica por un mal diagnóstico en el proceso judicial? Imaginen que un médico viniera al proceso y dijera, yo no sé por qué ustedes me están juzgando, yo estaba convencido. Pero bueno, usted podía estar convencido, pero estaba convencido de algo equivocado. Pero para decirle que estaba convencido de algo equivocado, le tengo que poder decir que hay criterios de corrección del diagnóstico que no dependen de su convencimiento, sino que dependen de la relación entre las pruebas y la hipótesis que ha considerado probada y por eso ha realizado ese diagnóstico. Entonces, el criterio de corrección ya no importa el convencimiento, aunque el médico no estuviera convencido, ese era el diagnóstico correcto. O aunque el médico estuviera convencido, ese diagnóstico estaba equivocado. Si esto puede ser así, el convencimiento no importa para definir la corrección. La corrección no depende del convencimiento, depende de la relación entre las pruebas y las hipótesis. Por supuesto, cualquier médico decide según lo que cree. Obviamente, ningún ser humano podemos decidir al margen de nuestras creencias. Pero que decidamos de esa manera no hace correctas nuestras decisiones. La corrección depende de otra cosa, no de nuestras creencias. Porque nuestras creencias pueden estar equivocadas. Entonces, si ahora dejamos de hablar de los médicos y empezamos a hablar de los jueces, el asunto es exactamente igual. ¿Puede el juez, decía el profesor, dice, bueno, y aunque hablemos de convencimiento
Y aunque esté vinculada a la corroboración suficiente, al convencimiento del juez de que hay corroboración suficiente, esto no impide que el juez pueda estar equivocado. Sí, sí lo impide. Porque si el criterio de corrección es el convencimiento, entonces no puedo decir ante quien está convencido que está equivocado porque no tengo un criterio independiente del convencimiento mismo. Y si lo tengo, entonces el convencimiento es irrelevante. De ahí que incluso provocatoriamente el último libro que además tuve el gusto de presentar en la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica, mi último libro se llama Prueba sin convicción. La prueba no requiere la convicción, es independiente de la convicción, del juzgador, de mí, del abogado, del fiscal y de mi mamá. Es independiente. ¿Esto hace el convencimiento judicial irrelevante? Hombre, no. Si no convenzo al juez, seguramente no ganaré el caso. Pero sí lo hace irrelevante justificatoriamente. Lo que justifica la decisión no es que el juzgador está convencido, sino que hay pruebas suficientes. Y esto me lleva de nuevo, y termino con esto, me lleva de nuevo al código. No conozco a cabalidad el código de procedimiento, y aunque el código de procedimiento civil costarricense, y aunque algunos de los elementos que el profesor López ha destacado me parecen que están perfectamente en la buena línea de una concepción racional, entiendo, presupongo, casi intuyo que nos falta un elemento. Eso que yo he llamado el elemento faltante o el instrumento faltante de una concepción racional de la prueba. ¿Qué es lo que nos falta? Nos faltan reglas que determinen cuándo es suficiente la corroboración. Esto es estándares de prueba. Estándares de prueba que determinen cuándo es suficiente. Porque decir que hay corroboración suficiente, entonces, ¿cuándo es suficiente? El código le exige al juzgador que fundamente, que justifique, que muestre que hay fundamentos suficientes a partir de las pruebas. ¿Y cuándo son suficientes? Esto nos lleva a un elemento faltante, que es la necesidad que nuestros códigos procesales incluyan estándares de prueba que determinen el umbral de suficiencia probatoria. Pero esto, desde luego, nos lleva muy allá y nos abriría un debate subsiguiente que, desde luego, hoy no tenemos tiempo de desarrollar, a no ser que pues, haya alguna pregunta al respecto y volveré sobre ello. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por su réplica. En este momento veo que ya tenemos varias preguntas en el chat y además varias manos levantadas, así que voy a proceder con esa fase del encuentro. La primera pregunta la realiza Jimmy. No sé si quiere que la lea o quiere realizarla a viva voz. Si usted la lee, yo respondo y así todos escuchan cuál es la pregunta. Sí, léela mejor. Ok. En materia de valoración de la prueba admitida en un proceso, ¿cuál es el rol del juzgador? ¿Referirse solo a la prueba que tiene vinculación expresa a algún alegato de las partes o es su obligación referirse a toda la prueba e indicar para cada evidencia por qué no se toma en cuenta o qué es lo que se tomará en cuenta y por qué? Y continúa. A este respecto, se entiende que la pregunta anterior no es desde el punto de vista de la búsqueda de la verdad real, sino de la tutela judicial efectiva, en este caso del derecho de defensa. Bueno, Jimmy, la segunda parte de la pregunta diría que estropea la primera. En el siguiente sentido. Esa dicotomía entre la búsqueda de la verdad y el derecho de defensa, me parece, yo no lo plantearía así. Creo que no es una cuestión de si el derecho a la defensa o la búsqueda de la verdad. Creo que lo mejor que puede hacer un defensor es intentar mostrar que las pruebas que aporta demuestran precisamente la verdad, y en este caso la verdad de la inocencia de su defendido, ¿verdad? Entonces diría que esas dos cosas no están en conflicto. Ahora, atendiendo a la primera de las partes, ¿qué debe hacer el juzgador?
en materia de valoración de prueba admitida al proceso, ¿cuál es el rol del juzgador? ¿Referirse solo a la prueba que tiene vinculación expresa a algún alegato de las partes? ¿O es su obligación referirse a toda la prueba, indicar para cada evidencia por qué se toma en cuenta, etcétera? Mire, yo diría que el problema viene de antes. Estamos hablando de un problema que es el problema de la relevancia de la prueba. Y la relevancia de la prueba debería ser un requisito de admisibilidad, no un criterio de valoración. Un requisito de admisibilidad. ¿Qué pruebas deben ser admitidas al procedimiento? Todas y solo aquellas que son relevantes. ¿Qué quiere decir que son relevantes? Que aportan corroboración o falsación, es decir, que aumentan o disminuyen la probabilidad de que sea verdadera una de las hipótesis sobre los hechos relevante jurídicamente. Es decir, si la prueba no está relacionada con los hechos que hay que juzgar, no es una prueba relevante. Y si no es una prueba relevante, no es que al momento de la valoración no haya que considerarla, es que no debería haber sido ni siquiera admitida. Y por tanto, pruebas que no tienen relación con los hechos a juzgar, entonces no son relevantes, no deben ser objeto de valoración, no deberían haber sido admitidas al procedimiento. Claro, ¿cuáles son los hechos relevantes? ¿Los hechos relevantes son determinados por las partes o no solo por las partes? Es decir, ¿cuál es el objeto del proceso? Bueno, ahí puede haber distintos diseños y puede ser incluso que tengamos diseños distintos en función de la jurisdicción en la que nos encontramos y que tengamos un diseño, por ejemplo, más dispositivo para el procedimiento civil, menos dispositivo para el penal o no, depende de cada jurisdicción. Si estamos en un sistema dispositivo, son las partes quienes determinan el objeto del proceso y en ese sentido forma parte de sus alegatos. Y esto determina después cuáles son las pruebas que pueden ser relevantes a los efectos de poder aportar probabilidad a alguna de esas alegaciones. Y solo ellas, insisto, deberían ser admitidas al procedimiento y por tanto solo ellas valoradas. Bueno, muchas gracias, profesor. Estaba esperando que, bueno, en fin. Muchísimas gracias por la respuesta. Voy a proceder a leer una pregunta de Adriana y posteriormente le doy la participación a José Francisco, que levantó la mano, para que hagamos como las preguntas de 2 en 2. Y nada más les recuerdo, por favor, indicar a quién va remitida la pregunta. Pregunta Adriana. Asumo que es una pregunta dirigida al profesor Beltrán. Adriana. De mi parte, cualquiera de los dos podría contestarlo, no hay problema. Ok, muchas gracias. Pregunta Adriana. ¿Hay algún programa o método para revisar periódicamente la salud, estabilidad mental e imparcialidad de los jueces para que en cierto modo se minimice que hayan ideologías, prejuicios o creencias personales extremistas que puedan afectar en el proceso judicial, principalmente cuando se está ante una concepción persuasiva? Es decir, cómo garantizar o evitar que el juez al tomar una decisión se parcialice debido a su postura personal frente a un determinado tema, como por ejemplo la homosexualidad, el racismo, el machismo, credo religioso, entre otros. Ahora le doy la palabra a José Francisco para que realice, como en este batch, su pregunta. Buenas, mi pregunta es para Jordi, mucho gusto. Mi pregunta consiste más que todo en cómo se ubicaría el criterio de la sana crítica racional en el concepto racional de la prueba, ya que me parece que la sana crítica racional se han reflejado algunos rasgos de la ausencia de motivación del concepto de persuasividad de la prueba. Entonces, no sé si podría referirse un poco a eso. La verdad es que no desconozco cómo opera eso, porque, como bien ustedes dicen, en nuestras facultades carecemos de esa educación, ¿verdad? Entonces me gustaría algo general, tal vez, para saber. Muchas gracias. Perfecto, le doy la palabra a los expositores. Profesor López, si usted quiere yo le cedo la palabra al profesor porque a él no lo podemos escuchar todos los días.
Bueno, muchas gracias. Empezando por el final, José Francisco, voy a darte una respuesta provocativa también. ¿Quién sabe cómo opera? Simplemente, ¿quién sabe qué quiere decir sana crítica? Si alguien lo sabe, yo estoy dispuesto a darle un doctorado, ya no la carrera de Derecho, ¿sí? Directamente el doctorado. No sé lo que es la sana crítica. Es una palabreja vacía que se usa como para decir, miren, esto que decido yo lo decido a través de la sala crítica y eso quiere decir que está muy bien. ¿Eh? Pero, ¿en qué consiste el método de la sana crítica? ¿Cuáles son los criterios de corrección que nos da la sana crítica? Es decir, intentemos traducir esa palabreja y intentemos saber en qué consiste. Bueno, en muchas ocasiones directamente no se sabe. Y en otras, algunos autores sostienen que la sana crítica no es otra forma, no es otra cosa que llamar digamos, a un método de valoración racional de la prueba. Si es así, entonces la sana crítica y la valoración racional es lo mismo, la concepción racional sería lo mismo, y entonces puedo especificar en qué consiste, por supuesto. He empezado a dar algunos elementos de esa concepción. Por tanto, ¿cuál es la relación? Pues depende de qué se entienda por sana crítica. Y como habitualmente se la menciona mucho, pero no se la define casi nunca, entonces es muy difícil responder a la pregunta. En la mejor de las versiones, por ejemplo, Daniel González Lagier sostiene la sana crítica es lo mismo que la valoración racional de la prueba y, por tanto, simplemente estaríamos hablando de la misma cosa con otro nombre. Pero no todos los autores ni la jurisprudencia que apelan a la sana crítica son, en mi opinión, reconducibles a la concepción racional de la prueba. Y, por tanto, no siempre esa mejor versión se da. Adriana, no creo que haya un método, un programa para revisar periódicamente la salud mental de los jueces. No creo que se haga con prácticamente ninguna profesión. Desde luego con la profesión de profesor no, porque a muchos nos echarían de la universidad y por tanto mejor que no la revisen periódicamente, ¿no? Más allá de la broma, yo diría que la mejor manera, el mejor control que tenemos es precisamente una exigencia muy rigurosa de motivación. Son dos cosas distintas en tu afirmación, en tu primera parte de tu pregunta. Estás hablando más bien de la estabilidad mental de los jueces, casi una cuestión de si están sanos mentalmente o no. Segunda parte, estás hablando más bien de si tienen cierta ideología que nos parezca no aceptable, o que no compartimos o que mayoritariamente consideramos inadecuada. Bueno, son dos cosas distintas. La sanidad mental y otra cosa es si compartimos o no compartimos ciertas posiciones ideológicas o ciertas posiciones religiosas, etc. Pero más allá de las concepciones ideológicas del juez, incluso de los prejuicios del juez, de los sesgos del juez o de la jueza, a mí me importa más no tanto saber si el juez es un machista, sino si la decisión que ha tomado es una decisión que está justificada en las pruebas presentadas al expediente. Claro, si el juez o la jueza que evalúa, por ejemplo, un delito sexual, dice cosas como dijo un tribunal peruano relativamente reciente, cosa de un año aproximadamente, que como la víctima portaba el día de los hechos, llevaba un tanga de encaje rojo como ropa interior, pues esto evidencia su disponibilidad a la relación sexual, porque ¿quién se pone un tanga rojo si no es para tener sexo? Entonces, esta inferencia que va del hecho de que la víctima portara una cierta pieza de ropa a su disponibilidad,
a su consentimiento en la relación sexual es una inferencia obviamente injustificada. El problema no es que las juezas, porque era un tribunal colegiado con 3 magistradas, las juezas tuvieran unos prejuicios machistas claramente para enjuiciar ese delito sexual. El problema es que esos prejuicios machistas causaron su decisión y la decisión no estaba fundamentada en las pruebas existentes. ¿Esto cómo lo puedo saber? Con la motivación, solo con la motivación. La motivación es el método de control que tenemos para esto, pero la motivación para poderlo controlar tiene que ser muy precisa, muy exigente, porque esa motivación consistente en explicar cuáles han sido las pruebas, decir qué se ha producido en la audiencia y de ahí se concluye tal cosa, eso no me permite, no pone, digamos, sobre la mesa las inferencias que justifican esas conclusiones. Solo podremos controlar que la decisión no esté basada en un prejuicio religioso, machista, homofóbico, del tipo que sea, si hay una adecuada motivación. Por tanto, el primer paso es exigir esa motivación. Y esa exigencia de motivación, a día de hoy, todavía es, en mi opinión, es escasa por parte de nuestros tribunales. Es escasa. Se anulan muy pocas sentencias por deficiente motivación. Muchas menos, quiero decir, de las que deberían anularse, ¿no? Y cuidado, que también la motivación no debe versar solo sobre las pruebas existentes, sino también sobre las pruebas que deberían haberse aportado al procedimiento y no se han aportado. A veces la insuficiencia probatoria no es porque haya pruebas en el expediente que desafían una determinada hipótesis, sino porque a pesar de que puede no haber esas pruebas que desafían una hipótesis, las pruebas que apoyan esa hipótesis son insuficientes porque faltan pruebas relevantes que deberían haberse aportado al procedimiento y no se aportaron. Eso es lo que denomino lagunas probatorias. Entonces el juzgador no debe fijarse solo en lo que hay, sino también fijarse en lo que no hay y debería haber. Mire, aquí debería haber estas pruebas y no las hay. Y por tanto, no habiendo esas pruebas, la prueba es insuficiente. Y eso debe formar parte también de la motivación. Una motivación muy, muy detallada que de esa manera permita detectar todas estas fallas, todos estos prejuicios ideológicos de género, de todo tipo, que pueden estar causando una decisión errónea. Me parece que es la única manera de hacer un control racional. Someter a los jueces a exámenes mentales o, por ejemplo, exámenes de estos prejuicios, etc., puede tener un elemento muy peligroso, porque lo que hoy nos parece compartible o no compartible no lo parece mañana y puede introducir también controles ideológicos del Poder Judicial por parte de la ideología dominante o del gobierno de turno. Y esto puede afectar a la independencia judicial de una forma muy seria. Muchas gracias, profesor. Le voy a dar la palabra a don Walter Antillón, que tiene la mano levantada. Adelante, don Walter. Pues muchísimas gracias, profesor Ferrer. Ha sido una conferencia muy, muy clara. Pienso que para nuestros alumnos es un verdadero beneficio el día de hoy. Bueno, yo quería apuntar algunas cosas. Tal vez que sirve para situar este tema. Recordar que si uno ve la historia, se da cuenta de que esto forma parte de la lucha por la racionalización del proceso, ¿verdad? Es una lucha que viene desde procesos totalmente irracionales hasta procesos que, digamos, mantienen fuertes elementos de irracionalidad,
y que dichosamente a través de los últimos siglos se ha podido remover. Entonces, en cierto modo, el elemento persuasivo que ha sido dominante, ¿verdad? Es decir, que coincide un poco con lo que ha sido apuntado como digamos, la tendencia tópica y no lógica del proceso. En ese sentido, a mí me parece que la línea racional ha ido ganando posiciones y se encuentra en este momento podemos decir, en el sitial preferente en los códigos. Sin embargo, no sé, pienso que en cierta medida las objeciones del profesor López tienen elementos que vale la pena considerar. Me parece que podemos decir que la prueba en el proceso es una construcción, digamos una construcción lo más racional posible, y que esa construcción en realidad es el punto de referencia, ¿verdad? Si el juez de primera instancia frente a esa construcción por razones X tiene pues falacias, las instancias superiores están ahí precisamente para garantizar la posibilidad de que esas falacias sean eliminadas sobre la base de una lectura correcta de esa construcción objetiva que es la prueba. Y que esto va a ocurrir también en relación con la segunda instancia y también en el caso de la casación, ¿no? Es decir, el control de casación de la apreciación de la prueba, ¿verdad? La casación va a utilizar la construcción objetiva que está en el proceso para criticar cualquier desviación de parte de los jueces inferiores, al tenor, digamos así, de los recursos planteados, claro. Sin embargo, yo pienso que el elemento subjetivo que viene después de la construcción, o sea, ya la intervención directa del juez, es ineliminable, en el sentido de que el juicio que va a sostener la sentencia es siempre un juicio humano que tiene elementos que todavía no conseguimos del todo controlar. Los estándares son evidentemente un gran avance. Los estándares nos señalan una vía que posiblemente se perfeccione con el tiempo. Hay muchas razones para pensar que eso va a mejorar mucho más, ¿verdad? Porque los estándares, como quiera que sea, también son humanos. Pero pues la eliminación total, digamos, barrer totalmente el subjetivismo, me parece que es una cosa, no sé, pienso que eso apuntaba el profesor López en ese sentido, que es una cosa que siempre es digamos, un rastro que está allí y que pertenece a esa lucha eterna por llegar a la verdad. No sé, le hago esta reflexión nada más
inspirado un poco en lo que ustedes han discutido ahora. Nada más, gracias. Gracias, don Walter. Un honor que esté aquí con nosotros. Mucho gusto. Pues muchísimas gracias, Walter. Agradezco mucho sus comentarios, en los que coincido además, yo diría, en buena parte. Es decir, es claro, en mi opinión, que cualquier valoración de la prueba que se realice por parte del juzgador, por parte del tribunal, por parte de un abogado, que por supuesto valora las pruebas también, aunque no tenga efectos autoritativos, pero por supuesto un abogado valora las pruebas y en su escrito de conclusión dice: a partir de las pruebas presentadas se infiere esto, se infiere aquello, el fiscal también, si es el caso, etc. Y cualquier otro, también observador, también lo realiza. Y estos son juicios humanos. Y esos juicios humanos no pueden realizarse con independencia de la perspectiva de quien realiza el juicio. Y porque no tenemos el ojo de Dios. No podemos mirar la realidad sin nuestras gafas. Esto es muy claro. Solo probablemente la lógica o la matemática nos permiten respuestas que no diré que no sean teóricamente dependientes, que lo son también, sino que tengan un tipo de objetividad que en el resto de disciplinas no podemos tener. Pero insisto, que no podamos mirar el mundo si no es a través de nuestras gafas, y nuestras gafas incluyen nuestra concepción del mundo, incluso nuestros prejuicios, etcétera, etcétera, no quiere decir que nuestras gafas sean el patrón de corrección de esa mirada sobre el mundo. La mía, mis gafas, las del vecino, las de mi mamá, las de quien sea. Entonces, ¿y esto qué quiere decir? Que necesitamos un patrón de corrección de la decisión que vaya más allá de la manera de ver de aquel que toma la decisión. Insisto, solo eso. Porque si no, también la decisión médica se adopta desde el juicio humano. También la decisión en biología se adopta desde el juicio humano. En cualquier ciencia de la naturaleza, los científicos son seres humanos. Las científicas son seres humanos. Y también tienen sus propios modos de ver. Y no hay mayor objetividad allí que aquí. Simplemente todo depende de si tenemos criterios intersubjetivamente controlables o simplemente nos limitamos a asumir el punto de vista del que decide, porque el criterio de corrección está definido por el convencimiento del que decide. En un sentido es una observación muy banal la que yo hago. En otro sentido, en cambio, importa un cambio casi revolucionario en la manera que hablamos de la prueba en el proceso. Entonces, pero coincido, creo, en lo fundamental de sus observaciones, que efectivamente son así. Muchas gracias, profesor. Veo que hay una última pregunta de parte de Diego Agüero. Diego, nada más te pido por favor ser lo más sintético posible, teniendo en cuenta el tiempo del profesor Ferrer, sobre todo porque él está 8 horas por delante de nosotros. Muchas gracias, Diego. Dale. Okay, muchísimas gracias. En este caso, mejor no la voy a hacer, principalmente porque va de la mano con la pregunta que hizo Adriana. Entonces, tal vez ya pudo haber sido respondida en cierta parte. Entonces, nada más quedaría por agradecerle a la asociación, ¿verdad? Principalmente al profesor Jordi Ferrer y al profesor Don Jorge también. Y a usted por invitarnos, profesora, también. Nada más, lo dejo ahí para entonces no atrasarnos. Pues muchísimas gracias a usted, desde luego. Y si me permite solo un minuto, quisiera concluir de mi parte, después concluís vosotros, agradeciendo de nuevo muy especialmente al profesor Jorge López por abrir
el espacio de la Cátedra de Proceso Civil, por abrir también, por tener la disponibilidad de participar en este acto como contraponente, y a todos ustedes por la asistencia, por la paciencia y por el interés en estos temas. Y sobre todo, pues, a los profesores de la Cátedra de Derecho Procesal Civil y a la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica por abrirme a mí esta posibilidad de dirigirme a ustedes esta mañana. Bueno, perfecto. Profesor, ¿usted no deseaba hacer un anuncio? Si me das la oportunidad, sí. Antes Por decía favor. que son pocos los espacios en los que se enseña razonamiento probatorio. En Girona, desde hace unos años, hemos abierto un espacio que poco a poco va ganando lugar, y que va ganando lugar también porque se van abriendo otros espacios en la misma línea en otros lugares, cosa que celebro mucho. Y es el nuestro es el espacio del máster en razonamiento probatorio. También hay una especialización online en razonamiento probatorio. Máster en razonamiento probatorio tiene ahora abierta la preinscripción para su 6ª edición hasta el 15 de octubre, si no recuerdo mal. Y por tanto les invito a todos aquellos que puedan estar interesados en que puedan ver la página web del máster. Es muy fácil, no se olvidarán, es razonamientoprobatorio.com, ¿no? Y ahí pueden ver todas las, digamos, los elementos que caracterizan este máster, que es un máster semipresencial, exige 5 semanas presenciales intensivas en Girona, y el resto es online, y para el que les animo a presentarse. Y la otra es el Congreso Mundial en Razonamiento Probatorio. Congreso que, si me permiten más que explicárselo yo, pues les comparto pantalla de nuevo, y en 2 minutos se lo presento en vivo. En 2018 hicimos en este mismo Palacio de Congresos de Girona el primer Congreso Mundial sobre Razonamiento Probatorio. Ahora queremos dar estabilidad a aquella iniciativa con un evento mundial que se llevará a cabo en Girona cada 3 años, la Girona Evidence Week, cuya primera edición tendrá lugar en mayo de 2022. Queremos que la Girona Evidence Week sea un punto de encuentro multidisciplinar, donde expertos en distintas áreas pongan su conocimiento al servicio del debate probatorio, y donde se encuentren académicos, jueces, abogados, fiscales, etc., en torno al objetivo común de mejorar la administración de justicia. Que esta iniciativa haya surgido en Girona se debe a la extraordinaria influencia y al maestrazgo del añorado Michele Tarufo. Es por eso que en su memoria y reconocimiento hemos decidido dar su nombre a la serie de eventos. Bienvenidos, pues, a la Michele Tarufo Girona Evidence Week. El evento comprenderá 4 tipos de actividades y tendrá 2 sedes. La mayoría de las actividades tendrán lugar en el Palacio de Congresos de la ciudad y serán conferencias de un experto sobre temas muy diversos, paneles con distintos especialistas disertando sobre un mismo argumento y cursos breves sobre tópicos fundamentales del razonamiento probatorio. En cambio, la segunda parte de la semana nos trasladaremos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona para llevar a cabo workshops en grupos reducidos. Esperamos ofrecer un buen número de workshops que se realizarán simultáneamente. Nosotros hemos organizado ya 4, pero abriremos una call para que las personas interesadas en organizar uno puedan proponer tanto el tema concreto como los participantes de este.
Os invitamos a leer las bases de la convocatoria y, por supuesto, a ser parte de la primera Michele Tarufo Girona Evidence Week. Pues esto es lo que es la Michele Tarufo Girona Evidence Week, un congreso mundial en razonamiento probatorio que va a durar toda una semana en el mes de mayo del año 22 y presencial aquí en Girona, y para el que están todos invitados, invitadas, y nos gustaría contar con la comunidad jurídica en español, en inglés, en chino, lo que haga falta. Los idiomas oficiales son en español y en inglés, además con traducción simultánea entre ellos, la comunidad jurídica interesada en el tema del razonamiento probatorio. En Girona tienen su casa y aquí les esperamos en mayo del 2022. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por estos anuncios. Ojalá poco a poco este tema pueda irse posicionando, no solo en los centros de enseñanza, sino también en autocomprensión de los practicantes del derecho. Por lo demás, les agradezco profundamente a los alumnos de la Cátedra de Métodos de Investigación, a los participantes, a los miembros de la asociación y, por supuesto, a don Jordi Ferrer y a don Jorge López por haber tenido tan buena disposición para este evento y por haber compartido sus opiniones con nosotros. En este momento doy por finalizado el evento y muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan una buena tarde. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes.